Y estamos en la semana de lo que es el 24 de marzo, una fecha muy sensible e importante para nuestra historia que siempre vale la pena recordar, y en ese sentido estamos con Demián Sánchez, director de lo que es el Centro Cultural Paco Urondo, que esta semana ya comenzaron las actividades que están organizando justamente para recordar esta fecha tan importante. ¿Qué tal, Demián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos en esta casa a ustedes. Un gusto, como siempre. Bueno, Demián, comentanos un poco cuáles son estas actividades, por dónde van a ir. Ya comenzaron ayer. Claro, comenzamos ayer con la inauguración de varias muestras en nuestro hall. La verdad que fue muy emotivo. Incluso contamos con la sorpresiva presencia de una de las madres que tiene avanzada edad, y así todo ella quiso estar y participar porque era muy importante la muestra, las muestras, porque hay una muestra de las baldosas, tiene su proceso de cómo se hicieron las baldosas por la memoria, que fueron impuestas en distintos puntos de la ciudad. Hubo una baldosa reconocimiento a el negro Ormache, que era integrante del coro polifónico de la provincia y que actuó en el Centro Cultural, entonces también fue muy emotivo desde ese lado. Y después, bueno, la exposición de los trabajos, por así llamarlo, que hicieron, son obras de arte en realidad, que fueron hechas por las presas en cárcel de Devoto, y el recuento de cómo hicieron su historia para poder generar estos bordados y las cartas con el sello de censurado, digamos, imágenes muy fuertes, diríamos, y incluso conocer esta historia de que para poder llegar a un bordado se sacaban los hilitos de los toallones o pedían distintos elementos, por ejemplo, pedir remolacha para hacer una tintura de un hilo, digamos, algo que uno no conoce o desconoce, al menos en mi caso, y es muy interesante poder entender cómo generaron desde lo artístico estas obras de arte, las presas, ¿no? Seguimos con, ahora a las 14:30, en el Centro Cultural vamos a tener una charla, debate, para mostrar lo que es un audiovisual sobre el campo San Pedro, de cómo pasó de campo de exterminio a momento histórico. Entonces van a hablar protagonistas de esto, de este hallazgo arqueológico sería, diríamos, donde en este momento están trabajando médicos forenses y demás, y también es como interesante tenerlo presente para reconocer parte de nuestra historia. Y el jueves 23 vamos a tener una charla con respecto a el libro Nosotras en Libertad, que trata justamente, recopila el testimonio de más de 200 testimonios de las presas que estuvieron en cárcel de Devoto. Muchas de ellas son las que hicieron estas obras de arte. Para eso tenemos unas panelistas de lujo, que son Julia Porta, va a estar la presencia de la escritora Claudia Chamudis, Julia Porta, María Luisa Leli, Victoria Estefano, y todo esto conducido por Victoria Borda, que es hija y nieta de desaparecidos. Entonces, es muy importante para nosotros poder brindar el espacio, digamos, un centro cultural que lleva el nombre de Paco Urondo, para este tipo de actividades, diríamos, de abrazar esta actividad. Diríamos. Nosotros brindamos el espacio para que se pueda desarrollar los distintos colectivos. La verdad que está buenísimo, o es muy grato para nosotros poder recibir a distintos colectivos de derechos humanos Sí, acompañar esta fecha tan importante, diríamos, que justamente hace 3 años nos tenía encerrados. Claro, eso es muy loco. Eso iba ayer, hablábamos con el secretario de Salud, Jorge Prieto, y charlábamos acerca de, cómo fue ese momento que nos cambió la vida a todos, a quienes tuvieron COVID, a quienes no tuvieron, cambió prácticamente todo, y esto también modificó un poco lo que es el trabajo, la militancia en derechos humanos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Primero, a pocos días de lo que fue el 24 de marzo, de aquel comienzo de pandemia, y después también con la pandemia en sí, digamos que hubo la imposibilidad de por ahí hacer actos públicos. ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, yo puedo hablar desde la parte de los eventos, digamos, obviamente nos atraviesa la virtualidad, digamos. Hace 3 años yo no creo que hubiéramos tenido
tantas herramientas, o al menos las desconocíamos en su mayoría, para poder generar un vínculo. El ser humano, por su característica, necesita tener una comunicación, necesita tener un diálogo, y desde el punto de vista del arte o de lo artístico también se necesitaba. Perdimos lo que Dubati decía, este convivio, diríamos, este poder disfrutar con el otro, el reclamo de los abrazos. Entonces se inventaron o se generaron un montón de formas de vínculo nueva. Desde lo artístico empezó a surgir el streaming y las conferencias por Zoom, por Meet. La verdad que sí, fue incluso hasta para crear fue distinto, fue complejo. Hoy a la distancia hay muchas cosas que, como siempre, se van normalizando y ya las hemos incorporado a nuestro quehacer diario. Lo extraordinario de esto es que también se ha modificado la forma de hacer espectáculos. Hoy por hoy tenemos mucho transmedia atravesando los espectáculos que antes no se veía tanto, y yo creo que eso tiene que ver con la pandemia y con esta necesidad de darnos cuenta de que sí, efectivamente necesitábamos el arte y poder estar en contacto entre nosotros. De una u otra forma se lleva adelante. De una u otra forma. Es más, la explosión del TikTok, la explosión de la gente de querer manifestarse de alguna manera, yo creo que eso tuvo lo extraordinario, entre comillas, de estar encerrados, digamos, no para bien, sino que bueno, el arte busca salir y es una forma de comunicación básica del ser humano. Demián, para ir cerrando, reiterarnos entonces, las actividades van a ser todas en este sentido abiertas y gratuitas para cualquier persona que quiera acercarse. Es todo libre y gratuito. Hoy tenemos un conversatorio sobre el Campo San Pedro a las 14:30 horas. Esta actividad está apuntada particularmente para escuelas secundarias, pero está abierta al público. Después de la proyección de este video vamos a tener un conversatorio, y mañana a las 20 horas nos vamos a encontrar para dialogar sobre el libro Nosotras en Libertad, que tiene que ver con las presas de cárcel de Devoto, el testimonio de más de 200 presas de cárcel de Devoto, que le escribe Claudia Chamudis. Y el viernes me imagino acompañando también a la plaza. Y el viernes, obviamente, acompañando en el gran acto que se va a dar en la plaza. Muchas gracias, Demián, bueno, por esta visita, y seguramente seguiremos comentando durante esta semana lo que van a ser las actividades allí en el Centro Cultural Pacu Urondo, en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que va a culminar justamente el viernes con la marcha que se va a estar realizando tradicionalmente por el centro de nuestra ciudad.